viene hablando con nosotros hace un tiempo. Fede, ¿cómo estás? Bienvenido. Federico Winokur, bienvenido a Conexión Abierta, bienvenido a Cómo es Posible. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Y bueno, y con ganas de escucharte, con ganas de saber quién es Federico, para aquellos que están viendo ahora. Bueno, en este momento candidato a diputado nacional por el Nuevo MAS, junto a Manuela Castañera, de candidata a presidenta. Pero bueno, también soy militante desde muy joven, hoy en día maestro de la ciudad de Buenos Aires, muy preocupado por esas problemáticas, tanto por la educación como por la idea de la juventud y de que los jóvenes puedan tener un futuro en esta sociedad, donde aparece como muy cerrada esa perspectiva de poder progresar, tener trabajos estables, comprar una casa, etcétera, o menos, decir, poder mantener el alquiler en el mes. Totalmente. Preocupado por esa situación y siempre muy rodeado, digamos, de esas problemáticas, como dirigente también de la tenés juventud. un acercamiento con los jóvenes, ¿no? Por la docencia. Sí, obvio. Yo trabajo en primaria, trabajo con chicos muy chicos, en segundo grado en este momento. Pero los padres de esos chicos, digamos, son votantes y por ahí podés tener conocimiento de alguna problemática o algún acercamiento con ellos. Sí, en la ciudad de Buenos Aires hay un montón de temas que son dramáticos hoy. Aunque si vos lo escuchás a Larreta parece que la ciudad es de color de rosas, pero hay mucho marketing sobre todo eso que tapa lo que es una realidad. Como te decía, por ejemplo, el tema de los alquileres es una cuestión a mí me preocupa mucho porque hoy en día nadie puede proyectar mudarse. Hay una desregulación total del mercado de alquileres, hay una desregulación absoluta porque la ley de alquileres no se cumple y al mismo tiempo tampoco es suficiente la ley de alquileres hoy. Hace poquito estaba hablando con un martillero, me dice, la ley de alquileres, lo que decís vos, no la respeta nadie. No. Es más, no era de capital, aclaro, ¿no? Era de provincia, pero me decía que se refleja esto en capital y provincia, que es un problema. Y que muchos alquileres, o la gran mayoría, ya están pidiendo en dólares. Sí. Están pidiendo en dólares porque como la ley es la del libre mercado total, yo lo digo eso también porque ahora hay mucho discurso sobre el libre mercado. El libre mercado es eso, que se sienta el que tiene una mejor posición, por ejemplo una propiedad, con el que no la tiene y le impone todas las condiciones que se le cantan, hablando mal y pronto. Entonces en ese punto el libre mercado es eso. Por eso nosotros no estamos a favor de eso. Tampoco estamos a favor de decir que la ley de alquileres es perfecta, pero entendemos que todas las críticas de la ley de alquileres vienen por derecha, digamos. Y nosotros somos opositores a esta gestión y a este gobierno nacional, pero por izquierda. Y por eso decimos que en realidad parte de tener una visión integral de que, ¿qué pasa hoy en Capital? Está desregulado completamente el mercado inmobiliario. En segundo lugar, te piden el alquiler en dólares. Y en tercer lugar, todo el mundo trabaja o con un sueldo muy bajo o está precarizado. Entonces, nosotros decimos, para atacar estas problemáticas necesitas en primer lugar un aumento de salario. Por eso nuestra principal propuesta es el salario mínimo vital y móvil de 500.000 pesos, indexado a la inflación. En segundo lugar, un plan de viviendas y de construcción de viviendas que nos permita a nosotros, que permita que en el mercado haya más viviendas y por lo tanto baje el precio. Y en tercer lugar, que el porcentaje del ingreso familiar de lo que se cobra de alquileres, digamos, el precio de los alquileres no supere el 15% del ingreso familiar. Hoy supera el 50% en casi todos los casos. O sea, vos le preguntás, los chicos estaban haciendo un video el otro día preguntándole a jóvenes y trabajadores cuánto pagaban de alquiler. Todo el mundo era más de la mitad. Eso es un indicador de pobreza. ¿Sacaron un promedio de lo que pagaban de alquiler? Todos te dicen más del 50%. O pibes que viven todos juntos, o sea, 3 pibes de 20 años que viven juntos, entre todos hacen 250.000 pesos y no sé cuánto pagan de alquiler. Eso también hay que pensar, ¿no? Lo que genera esa imposibilidad de mudarse, porque muchas veces uno no puede salir de contextos violentos o separaciones que no se terminan de definitivamente concretar porque no hay posibilidades de mudarse. De independizarse también. No, y para ingresar, ¿no? a un departamento lo que te piden. Sí. Prácticamente un riñón tenés que dejar para ingresar. Después, bueno, el tema de lo que decías, el 50% del sueldo. Una de las propuestas que hacen ustedes, la de 500.000 pesos por mes de básico, es excelente, nos gustaría a todos, pero es media difícil, me parece.
A mí me parece, en primer lugar, que es necesaria. Sí. Y me gustaría partir de ahí, porque un poco lo que nosotros decimos es que toda la discusión hoy está planteada, y lo veo mucho en el gobierno nacional, que impuso un discurso muy derrotista, muy de resignación. Y después se preguntan por qué crecen los discursos de derecha, de odio y demás. Les impuso una resignación muy grande a todo un sector de los trabajadores. Y nosotros decimos, en primer lugar es necesario, entonces partamos de ahí. Y en segundo lugar, ¿de verdad no se puede si en Argentina hay un PBI entero fugado en el exterior? Porque nosotros no decimos que salga de la emisión este salario mínimo, decimos que salga de la ganancia. Por eso decimos que es una medida anticapitalista. Hay ganancias que se generan en el país, se generan muchas ganancias, y lo que nosotros queremos es que vayan al bolsillo del trabajador, la trabajadora. Por eso decimos que también es una medida de soberanía, porque si no, esa plata la llevan afuera. Entonces después aparecen todos estos discursos que dicen, bueno, en Argentina estamos en crisis porque los salarios son muy altos, porque hay muchos derechos laborales, porque en Argentina estamos en crisis por otras cosas, entre ellas que las ganancias que se generan acá las fugan para afuera. Y ahí me meto con una cosa, por lo que decíamos del gobierno nacional, Sí. lo que hoy es Unión por la Patria. Hay mucho discurso que uno podría decir, bueno, tienen buenas intenciones o demás. Una ley de alquileres que favorezca a los inquilinos, detener la fuga de capitales. Pero hoy son todo palabras, porque no hay ninguna medida real para eso. Por eso nosotros decimos 7 medidas anticapitalistas. Ahora, vos que Sí. estás mucho con el tema de la ley de alquileres, hace poquito había salido la noticia de que se iba a derogar la ley de alquileres. ¿En qué quedó? No, lo que quieren hacer es poner una ley de alquileres más regresiva. Sí, pero habían anunciado como que ya en lo inmediato dejaba de funcionar, y no fue así. Están especulando todos y están especulando con el resultado de las PASO también. Ajá. Porque hay mucha indefinición, no se sabe quién está arriba y quién está abajo realmente. Las encuestas, viste, que son poco creíbles. Sí. Están especulando porque creo que la próxima sesión es después del 13 de agosto. Entonces, de ese punto de vista, están especulando y por eso también nadie está alquilando ahora, porque dicen, si cambia la ley, Sí, y es un mercado que está parado, ¿no? está parado. Todo sobre la base de la especulación de la ganancia, y eso a los que más afecta es a los inquilinos. Entendiendo también que hay un montón de gente que usa, no sé, que tiene un departamento, que lo alquila, que, no sé, docente toda la vida y demás. Pero nosotros partimos de la idea de que si el salario mínimo aumenta y los precios de alquileres quedan en un precio razonable, digamos, como decimos nosotros, el 15% del ingreso familiar, pero sobre la base de que el salario mínimo sea de 500.000 pesos, entonces eso no ataca, digamos, esos sectores. A diferencia de Puerto Madero, por ejemplo, que son las empresas constructoras, que son dueñas de todo y que es un lugar que está completamente vacío en la capital federal. Yo te digo, de mi punto de vista, una cosa es lo que decimos para la propiedad que tiene una persona y demás, para lo que tienen corporaciones como la Corporación Puerto Madero y que hoy están vacíos en el marco de esta crisis habitacional, habría que expropiarlo directamente, porque es criminal en este momento jugar así con la vivienda de la gente. Fuerte, ¿eh? Sí. Fuerte lo que está diciendo. El graf te abajo. Puerto Madero habría que expropiarlo. No, fuerte. Y aparte, bueno, a ver, está bien, es la izquierda, pero obviamente están enfrentados con ese sector, ¿no? O chocan, digamos, intereses con ese sector. Lo que pasa es que ¿para qué está Puerto Madero en la ciudad autónoma de Buenos Aires, digamos? Está completamente, o sea, realmente está vacío, es para un sector que quiere tener estatus y no sé qué, es una ciudad para los ricos, es para mostrarlo hacia afuera, pero tenés barrios populares muy grandes que están... Las inmediaciones. Y al mismo tiempo una cosa que es cercana a cualquiera, digamos, no solamente los sectores más vulnerables, sino cualquier pibe que está estudiando, piba que está estudiando y no te podés independizar o dejás de estudiar para pagar el alquiler. Hay un montón de gente que dice, si quiero pagar el alquiler y sobrevivir, tengo que dejar la carrera o hacer la carrera en un periodo de 16 años para poder... Entonces, desde ese punto de vista es que decimos, hay situaciones extremas que creemos que habría que combatir. Además porque el modelo Larreta y el Puerto Madero y demás,
Larreta no está preocupado en construir viviendas para estos sectores o para la juventud y demás. Está más preocupado en todas esas partes del río de la ciudad para ver cómo las comercializa. Por eso pone bares en reservas ecológicas, un montón de cuestiones donde el negocio inmobiliario es una prioridad para el gobierno, pero no los alquileres de la juventud o de los trabajadores, el negocio inmobiliario privado. Sí, o qué pasa con la educación, con el sistema público de salud, ¿no? Se inauguran lugares donde no hay recursos y no hay profesionales. ¿Tema educación? Bueno, justo que la licenciada acá tocaba. ¿Cómo lo ves? Bueno, te digo en 2 niveles. En lo que es la ciudad de Buenos Aires veo mucho marketing y poco presupuesto. Hay un montón de ideas buenísimas que vos las mirás y decís, wow, hay un plan buenísimo para la educación, y cuando lo mirás hay forma pero no hay contenido, ¿se entiende? Hay una cobertura pero cuando lo abrís no hay nada. Porque hoy en las escuelas lo que hay es una desidia total, y lo que nosotros creemos es que eso se soluciona más que con palabras o marketing, con presupuesto. ¿Hablas de todas las escuelas en general o te sectorizás, digamos, en lo que es la zona sur de la capital federal? No, de todas. De todas. Hablo de todas porque realmente yo trabajo en una escuela pública que es bilingüe. Y uno dice, está buenísimo que haya una escuela pública bilingüe. Pues soy maestro de inglés. Pero, no sé, te mandan una planificación que vos tenés que hacer con un libro de literatura en inglés, y el libro no lo tenés en la escuela. Entonces, porque no lo compraron o llega mucho después, o capaz el año que viene llega un ejemplar para todo. Entonces, ¿cómo se hace? Por eso digo que en el marketing está buenísimo. Entras a la página del gobierno de la ciudad y dice, hay escuelas públicas bilingües. Fenómeno. Y hay gente trabajando que es muy valiosa en todo eso. Pero no hay presupuesto. A nivel nacional es similar la situación, o peor en algunos lugares. Bueno, todo esto que decís es real. Uno puede ver la falta de alquileres, uno puede ver, sobre todo, esto lo opino yo, en la zona sur de la capital, las escuelas por ahí con un poquito más de necesidades, pero siempre me da la sensación que provincia está un escalón más abajo o 2 escalones más abajo. No sé si eso lo compartís. Sí. No digo que esté bien capital, sino digo que está de todo estar más o menos. Ya cruzás la General Paz y empiezan los baches, ¿viste? Claro, exactamente. Sí, en provincia de Buenos Aires la situación es dramática también, porque directamente hay sectores que están... Nosotros lo vemos en la zona sur de la capital, que hablábamos recién, por ejemplo, de Lugano, que son sectores que parece como que no son de la capital. El marketing no existe. Digo que no son de la capital porque no existe. Es como que le dan más asistencia a los otros sectores, por eso digo que como que no son de la capital. Puerto Madero, toda la parte norte, y el sur, bueno, que se encarga de lo que está cerca del Riachuelo. Yo siempre digo, igual las escuelas públicas en Palermo, en Villa Crespo, además tienen un montón de problemas también, pero es cierto que en la Comuna 8 directamente... y en la provincia de Buenos Aires también. A mí me parece que hay que tener propuestas concretas, por eso nosotros decimos que el presupuesto de educación a nivel nacional no debería bajar del 10% del PBI. Es grande, pero vos hoy tenés al Estado pagándole ATP a un call center tercerizado que trabaja para un banco gigante como es el Santander. El Estado le está pagando subsidiando una parte de los sueldos porque es toda una truchada que dicen que es una tercerizada, entonces es una pyme, bla, bla, bla. Entonces, ¿por qué está ese presupuesto del Estado pagándole a una empresa, subsidiándole una parte del salario de los trabajadores en vez de estar en educación o en salud? Entonces, desde ese punto de vista, digo, a veces dicen, el problema es que el Estado gasta mucho. El Estado no gasta lo suficiente en lo que tendría que gastar. Y además cuando se dice que el Estado gasta mucho, se olvida que en lo que más gasta el Estado, por ejemplo, es en jubilaciones. Y nosotros estamos a favor de que se gaste en jubilaciones. Tocaste otro tema, mira, abriste ahí otro punto. Preocupaciones, ¿viste? Claro, jubilación, que por ahí Massa se pone la bandera de que está a favor de los jubilados y también recibe muchas críticas porque él estuvo en ANSES a nivel nacional, estamos hablando, ¿no? Obviamente. Un salario mínimo de 500.000 pesos elevaría el piso de la jubilación. Eso sería para mí un cambio drástico. Pero hoy, de este gobierno, tenés atado también todos los cálculos a que el salario mínimo está en 130.000 pesos. Entonces, todo parte de proporciones, digamos. Entonces, por eso nosotros hablamos tanto del salario,
porque es para los trabajadores precarizados y los trabajadores jubilados, digamos. Es un sistema de referencia para todo eso y también para los trabajadores desocupados. A ver, ahora esto que proponen está buenísimo y creo que nadie se va a negar a que le paguen 500.000 pesos o más a los jubilados. La pregunta siempre es, ¿cómo es posible? ¿No? Claro. ¿Cómo podemos hacer para que así sea? Vos decís que, bueno, ver que los fondos no se vayan afuera. Una parte tiene que ver con que la ganancia vaya a los salarios. Una parte grande de la ganancia vaya a los salarios. Los trabajadores que son los que producen esas riquezas. Pero además de eso, es parte de un plan que nosotros decimos, el plan de 7 medidas anticapitalistas para esta crisis que enfrentamos y que tiene, por ejemplo, la idea de aumentar las retenciones. Por ejemplo, los sectores que tienen más de 10.000 hectáreas en el campo, bueno, 50% de retenciones. Otro bolonqui más. ¿Te acordás cuando con el tema de las retenciones se había armado? Yo estoy de acuerdo, o sea, yo me acuerdo de eso, te quiero decir. Lo que pienso es que si nosotros le explicamos a la sociedad que esa medida es para que se cobre un salario mínimo vital y móvil de 500.000 pesos, que los jubilados puedan cobrar bien y demás, podemos exponer también que hay sectores del agro que se la pasan llorando, pero lo único que quieren es hacerse recontramillonarios y viven especulando contra el país. Entonces, de lo que el mínimo aumento que quería hacer el kirchnerismo y que no hizo porque se movilizó el campo, nosotros también decimos hay que llamar a otra movilización. Pero tiene que ser claro que esa medida es para que vaya el salario, para que vaya la jubilación, para que vaya el 10% del PBI en la educación. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que podríamos ganar la simpatía de la sociedad para apoyar esas propuestas y también poder torcerle el brazo a sectores poderosos de la sociedad que se viven quejando y viven peleando. O sea, que no peleen solo los de arriba y los más ricos, también los de abajo que se puedan defender. Temas manifestaciones que digamos que en cualquier momento del día y a cualquier hora vas a encontrar una. ¿Cómo lo ves o cómo convivirían ustedes con eso? Bueno, no, en primer lugar me parece que hoy es un tema que está muy cuestionado, Sí. pero me parece que está cuestionado por derecha, olvidando un derecho básico que es el derecho a defenderse de un montón de sectores. Pero me parece que cuando miramos una movilización o un piquete o lo que sea, tenemos que mirar cuáles son los motivos de eso y por qué pasa. Entonces, nadie tiene ganas de ir a un piquete, la verdad. O sea, nadie tiene ganas de estar 8 horas arriba del puente Pueyrredón con frío. Salvo que te paguen por eso. Sí, pero en realidad la gente va por necesidad a eso. Hubo testimonios, no sé si llegaste a escucharlos, en distintos canales de gente que se movilizaba porque si no le sacaban el plan. En realidad, lo que pasa es que hay mucha gente que es beneficiaria de planes sociales que parte de esas organizaciones van a las movilizaciones. Yo confío en los sectores de izquierda que están administrando algunos de esos planes sociales y demás, aunque nosotros no estamos, el Nuevo Más no administra planes sociales. Pero comparten, digamos, en que se siga con esta creo forma que de no administración por ahí. Viste No, que ahora hay yo muchos no que lo están confío en cuestionando, de hecho Larreta lo está cuestionando también. Yo creo que lo que se busca es exponer en una situación donde hay una necesidad muy grande, ocultar el problema. Me tocó, por ejemplo, acompañando una de las caminatas que se hicieron desde el Puente Pueyrredón hasta la Plaza de Mayo. Me entrevistó Crónica, por ejemplo, muy parcialmente, tratando de buscar un titular. Viste, como que no te dejan explicar ni nada. Y lo que yo le decía era, en realidad, esto se soluciona si se le da trabajo, obviamente, a la gente, pero el problema de que no haya trabajo no es de la gente, es el capitalismo argentino, que es un fracaso total, y de que no hay políticas reales para que haya trabajo. Entonces, desde ese punto de vista decimos, si la gente tiene trabajo no va a cortar ninguna calle, si la gente cobra un salario mínimo vital móvil de 500.000 pesos no va a estar haciendo ningún piquete en el Obelisco. Desde ese punto de vista creemos que si no gustan las manifestaciones, habría que aumentar el salario. Pero no es trasladarle el problema de las personas, digamos, del ciudadano común al ciudadano común. Porque cortando la 9 de julio no vas a jorobar a Larreta, no vas a jorobar, vas a jorobar al que se tiene que trasladar para llegar al trabajo o al que va a un turno lucha médico. Como puede, me parece también. Pero ¿qué pasa si ese que está sufriendo el corte baja y también quiere luchar como puede? El problema es quién ¿Cómo conviven esos quién dos es el intereses? enemigo de ese que está en el coche, digamos.
La realidad es que hay una anormalidad en la Argentina que no se puede obviar y que no se puede ocultar. Que es que, por ejemplo, se murió un bebé en la puerta de la Casa Rosada, que es parte de esos mismos sectores. Un bebé de 7 meses. Sí, entonces, la forma que elijan esos sectores para visibilizar esos problemas, yo no los voy a juzgar. Porque la situación es grave y si no nos olvidamos todos de eso. Digo como sociedad, no vos obviamente. Sí. Entonces desde ese punto de vista creo que hay que tener una empatía con esos sectores muy grande, que hay que apoyar sus peleas y al mismo tiempo creo que hay que tener políticas reales y el Estado se tiene que hacer cargo. Se tiene que hacer cargo de que haya trabajo en Argentina. ¿Cómo sentís la convivencia de los individuos con los políticos? Creo que hay mucho descreimiento en la política, en un montón de sectores, que eso tiene que ver con que venimos de 2 gobiernos que fueron un fracaso a los ojos de la sociedad, porque el macrismo fue un fracaso a los ojos de la sociedad, por eso ganó Alberto Fernández. A los ojos y todos los sentidos. Sí, al estómago, a todo. Pero Alberto Fernández vino con un discurso de que iba a llenar la heladera, que iba a volver el asado, había una propaganda de un tipo que limpiaba una parrilla. Sí. Y no pasó eso. O sea, no alcanza ni para el asado ni para nada. Entonces, hay descreimiento en la política. ¿Y se le da como un changüí al gobierno de Alberto por haber pasado o atravesado el tema de la pandemia? Yo creo que la gente... ¿O crees que ya se está abusando de eso? ¿Viste que en cualquier recurso, bueno, enfrentamos la pandemia, la guerra de Rusia, ¿cómo lo ves vos? A mí me parece que ellos tratan de hacer un lavado de cara en el que no se hacen cargo que son el gobierno. Porque se cambiaron el nombre, va Massa habla como si no fuera ministro de Economía, habla Cristina Kirchner y habla como si no fuera vicepresidenta, como si no hubieran refrendado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces todo eso, digamos, ellos tratan de eludirse de eso, pero la gente tampoco come vidrio. Lo que pasa es que las opciones tampoco son tantas. Es verdad, sí. Entonces del otro lado, Juntos por el Cambio también fue un gobierno que fracasó hace muy poco, aunque puede ser que sean los que ganan las elecciones, pero la verdad es que hoy hay mucha incertidumbre en estas pasos. Y hasta que no pasen estos primeros resultados no se sabe bien qué va a pasar. Pero me parece que tiene que ver con la profundidad de lo que se está discutiendo. Hoy no es una elección más, es una elección en la que se discute qué va a pasar con el país. Y desde ese punto de vista hay muchas discusiones. Y después están los fenómenos más de derecha extrema, extrema derecha, como Milei, que es contradictorio. Para mí, por un lado, porque se apoyan en la demagogia y en el discurso de que peleándote con el de al lado vas a salir adelante, que el problema es el que tenés al lado y no el que te está quitando derechos o ajustando o demás. Pero también hay que ver cómo van exactamente los resultados de esos sectores, porque puede ser que estén un poco inflados también. Lo digo porque hubo operativo en muchos medios de comunicación por arriba y demás, y mucho dinero puesto en inflar a Milei, pero no se termina de condecir ahora. Y pasó lo mismo en Rosario con la candidatura de Lozada, que era medio yo le digo la antipolítica, porque era todo así como la política sucia, vos sos narco, qué sé yo, para no discutir las ideas de fondo, digamos. Y pasó lo mismo en España, que decían, no, arrasa el PP y Vox segundo, y al final perdió 17 escaños Vox. Entonces, a veces desde arriba se trata de mostrar una sociedad que está más a la derecha de lo que está la sociedad, que en realidad capaz es más empática, más solidaria, capaz tiene más criterios de clase y piensa que si tiene problemas como trabajador no se lo va a resolver un demagogo de derecha. Entonces, por eso meto la alerta sobre lo que es Milei, pero al mismo tiempo digo, hablemos también de que a veces hay mucho operativo de sectores muy poderosos de inflarlos. ¿Tema Fondo Monetario Internacional? Ustedes se oponían al pago, ¿no?, de la deuda. Sí, nosotros nos oponemos al pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional porque entendemos que es una institución imperialista que lo que busca también es el sometimiento en la Argentina. Y hoy es parte de que uno no pueda plantear un país que pueda crecer. Pero no hablamos de un no pago con default, digamos. Hablamos del no pago soberano. Que si vos decidís no pagar al Fondo Monetario, tenés que acompañarlo de toda una serie de medidas que hagan que vos te puedas parar sobre tus 2 pies y enfrentarte a esos poderes. Hablamos de
el control de la banca, el control del comercio exterior, y que el Estado pueda tomar en control de un montón de recursos para poder enfrentar eso. Tampoco es que solo la izquierda dice que a veces no hay que pagar las deudas. De hecho, nosotros decimos no hay que pagar ninguna deuda al imperialismo porque es eso. Bueno, pero ¿no fue el país a pedirlo? ¿Alguien se tiene que hacer responsable o no? Sí, Macri. En realidad Macri hizo una campaña electoral en la que no dijo que iba a hacer ningún acuerdo con el Fondo Monetario. De hecho, hasta hay videos donde dice no vamos a ir al fondo. Y después fue al fondo por decisión propia. Después lo refrendó en diputados. Pero a nadie de esa gente, nadie la votó para que vaya al Fondo Monetario Internacional. Entonces es toda la discusión que hay que pagarle al fondo, y para pagarle al fondo hay que ajustar, y para ajustar hay que reprimir. Entonces, bueno, es una profecía autocumplida de una decisión autoritaria de Mauricio Macri de ir al Fondo Monetario Internacional. Bueno, nosotros queremos romper con esa lógica. Por eso hablamos de buscar otra salida. 500.000 pesos por mes. ¿También reducción de la jornada laboral? ¿Se mantiene? Sí, nosotros estamos a favor de eso. No es la propuesta que estamos levantando hoy como principal desde nuestro espacio político. Es una propuesta clásica de la izquierda y el trotskismo, de hecho, es parte del programa de transición de León Trotsky, digamos, la reducción de la jornada laboral para que puedan ingresar más trabajadores al mercado laboral y así combatir también la desocupación. Bueno, hay otros países que están implementando la reducción de la jornada laboral y aparentemente les está yendo bien. Yo obviamente estoy a favor de eso, lo que me parece es que no lo estamos haciendo nosotros el centro de nuestra campaña porque entendemos que es más claro hablar del aumento del salario mínimo vital y móvil de 500.000 pesos y ayuda a tirar la discusión a la izquierda. Y que mucha gente está buscando trabajar más para poder cobrar más, digamos. Claro, sí. Nosotros no queremos ese sistema, pero queremos también dar un mensaje claro. Por eso nuestra bandera principal es salario mínimo vital y móvil de 500.000 pesos. Hoy me parece que el común denominador, aquel que tiene un trabajo, tiene como algún emprendimiento extra o un segundo trabajo como para poder llegar, alguna changuita como para poder llegar, ¿no?, a fin de mes. Totalmente. El fenómeno es el multiempleo. Sí. Es el trabajador pobre, aunque está en blanco, cosa que es novedoso. Es el multiempleo y es la precarización laboral. Y es el que se le está yendo la vida trabajando, ¿no? Sí. Cuando se quiera jubilar, es trabajar desatendió para vivir sus afectos por el trabajo. Sí, en vez de trabajar para vivir es vivir para trabajar. Exactamente. Y nosotros estamos, por eso decimos 500.000 pesos de salario mínimo también, porque vos tenés que no solo llegar al número mínimo para cobrar, de hecho, habían hecho un video los compañeros también que con un trabajador no docente de filosofía y letras, ¿no? Que decía, bueno, yo capaz con 350.000 pesos vivo con mi familia. Sí. ¿Y qué te parecen los 500.000 pesos? Y decía, no, está buenísimo porque te da un changüí para hacer algo más. Claro. Para proyectar algún futuro, no solo sobrevivir. Entonces, parece que los únicos que pueden proyectar un futuro, hacer algo más que vivir, viajar, salir a comer, tener proyectos y demás, son los ricos en la Argentina. Y los trabajadores no pueden proyectar nada de eso. Fede, todas estas propuestas son muy tentadoras. Uno la escucha y dice, sí, yo quiero ganar 500.000 pesos, quiero que el país esté mejor, pero ¿por qué no termina de enamorar la izquierda a la gente? ¿Qué le falta? Hoy me parece que falta unidad dentro de la izquierda y creo que es importante decirlo porque somos el único espacio político que está haciendo alusión al tema. El espacio de Miriam Bregman, digamos, y todas las partes del FIT están negando el problema, como diciendo ya está, ya hay unidad porque hay un frente. Pero la realidad es que hay 4 fórmulas presidenciales de la izquierda, entonces no hay unidad hoy. Y a nosotros eso nos parece que es malo y aleja. Además de que creo que están aportando pocas ideas hoy en la campaña y se están diciendo cualquier cosa entre ellos. No sé si lo viste, pero se acusan unos a otros de racistas, de, no sé, no tener principios, no tener moral. O sea, y a mí eso me parece que como prácticas para la izquierda es malísimo. Otra cosa es que tengamos un debate programático y que nosotros le digamos... Me parece que las discusiones que ustedes plantean no terminan de aportar ideas para hoy, como decimos nosotros, y que no corren el debate izquierda, nos parecen muy formales, nos parecen que no están claras, bla, y otra cosa son cualquier cosa que vale todo.
Desde ese punto de vista, nosotros habíamos propuesto una PASO. Cuando rechazaron esa propuesta, Manuela le propuso a Miriam Bregman una fórmula común, que nosotros opinamos, yo sigo opinando, hubiera sido una bomba, digamos, eso, hubiera sido una notición, 2 mujeres de izquierda, que son las más queridas de las figuras que hay en la izquierda hoy, como fórmula presidencial. Bueno, hay que tener algunas propuestas para que enamore la izquierda también. Uh-huh. Por eso, lo que yo sí creo es que la propuesta del salario mínimo vital y móvil de los 500.000 pesos, a pesar de todas las dificultades que hay hoy y demás, hay todo un sector que le genera muchísima simpatía. Y que es la gente que en la calle te grita, aguante Manuela Castañeira, vamos, te pide la boleta y demás, porque estamos proponiendo algo que claramente va al bolsillo de las y los trabajadores. Uh-huh. Y te digo una cosa más. Dale. Hay otro sector que no se presenta hoy, que es el sector de Luis Zamora. Uh-huh. Que lamentablemente no se presenta a estas elecciones. Nosotros hemos hecho muchas conversaciones con ellos para poder llegar a ese sector, para poder llegar a unidad. Hubo muchos debates en el pasado, pero hoy no se presentan. No conozco exactamente el motivo y demás, pero sí hacer un llamado para todos esos votantes que votaban a Zamora, que fue una personalidad muy importante dentro de la izquierda, que además nosotros respetamos mucho porque a pesar de, digamos, fue muy muy conocido y nunca se dejó marear por el poder ni por espejitos de colores y se mantuvo 100% independiente de los poderes de turno y de los sectores burgueses. Uh-huh. Desde ese punto de vista nosotros lo respetamos muchísimo y hacemos un llamado también a su electorado que siga votando a los sectores de izquierda y que en ese marco vote a la renovación de la izquierda también, que es la que no está metida en todo esto que decía antes, y la que está proponiendo esto, con Manuela Castañeira, con ideas claras. Bueno, yo voy por Capital, tengo 30 años y encabezo la lista de diputados nacionales, soy maestro, nos parece importante esos perfiles. Está Héctor Chino Heberling como candidato a jefe de gobierno. Viole Alonso es la primera candidata a legisladora de la ciudad de Buenos Aires, tiene 25 años. Uh-huh. Es docente y también es estudiante y secretaria del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA. Me parece importante darle lugar a todos esos sectores y empezar a ver la renovación de la izquierda. Así que bueno, llamamos también a todos los que votaban a Luis Zamora a que nos acompañen en estas elecciones. Sí, porque pensaba recién cuando hablabas del fondo, ¿no? Que decías, bueno, en realidad hay otras salidas posibles. Y yo pensaba para mis adentros, bueno, la salida es en comunidad. Pero sin embargo, vos lo que decís es que hay poca unión en la izquierda, digo, como un fiel reflejo también de lo que pasa en la sociedad, ¿no? De cómo nos cuesta esa unión, de como argentinos, unirnos y buscar ahí un objetivo común para todos, que como decíamos, ¿quién no va a estar de acuerdo que gane bien un jubilado, que se aporte el dinero a sectores públicos como la educación, la salud? El tema siempre, la pregunta es ¿cómo? Me parece que ahí es donde se empiezan a abrir las diferentes aristas. Y en ese sentido me parece que el peronismo fue, entre comillas, el más vivo, ¿no? Porque después tenés a Larreta y a Bullrich por un lado enfrentados, la izquierda que no está unida y Massa que Scioli se baja y bueno, queda como prácticamente único candidato. Es como que fue el más vivo, Unión por la Patria en este caso, en conformar esa fuerza. Fue un poco una medida de supervivencia, me parece a mí también. Me parece que el gobierno viene con mal balance, digamos, viene con déficit, entonces un poco la discusión que llevaron adentro de su espacio fue si nosotros vamos a una interna donde nos atacamos, va a saltar la ficha también. Entonces hoy el gobierno, por lo menos en el frente interno, prohibió la crítica, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Y está Grabois, que a mí me parece, o sea, lo de Grabois realmente para mí es indignante, porque aparece con un discurso de izquierda, pero en realidad es toda la lista de Massa. Entonces, me molesta, me indigna que el chamulle a la gente que es progresista y que capaz está en contra de las cosas de derecha y conservadora del peronismo, pero cree encontrar en el peronismo algo más progre, que bueno, se está demostrando que mucho no hay, pero está buscando algo así y Grabois lo mete adentro de esa runfla, digamos, que es el masismo. Que es hoy soy anticristina, ahora soy pro-Cristina, pero en realidad lo único que soy es un agente del Fondo Monetario, de los empresarios. Bueno, los discursos que dio, estaba como defensor de Cristina, pero enfrentado con Sergio Massa. Sí, el discurso está clarísimo. Ahora, el problema es que la realidad es que si vos votás a Grabois, votás toda la lista de Massa.
porque es solo la candidatura presidencial lo que difiere. Todos los diputados y demás es la lista que armó Massa. Entonces, desde ese punto de vista, me parece falso. Y después, además, tiene otra cuestión de que hace mucha apología de la pobreza. A mí eso, en realidad, cuando uno está en contacto, digamos, con un montón de sectores de la sociedad, como uno está en la escuela, escucha las necesidades, las problemáticas y demás, que venga un tipo a decir que con 200.000 pesos viven 5 personas, los más felices, o sea, yo soy, digamos, muy crítico, pero me parece que ese es el... Digo, no estamos a favor de que cada uno crea lo que crea, pero esos discursos para mí son los clásicos discursos de la institución de la Iglesia Católica, de decir vos tenés que ser austero, tenés que sufrir, si no, no sos bueno, si no sufrís no sos bueno. En realidad es funcional, digamos, a la derecha, a los poderosos y demás. ¿Quién vive con 200.000 pesos 5 personas? Tenés que no poder, no sé si sobrevivís, pero... Muy difícil siendo propietario. Imagínate si alquilás, imposible. Bueno, además de que no le creo a Grabois, ¿no? Porque el hecho de que él es de la Iglesia Católica, digamos, él está bancado por la Iglesia Católica, que debe ser la institución más rica a nivel mundial, no sé si la más, pero es una institución muy rica a nivel mundial. No le creo que vive con 200.000 pesos, la verdad. Me parece medio falso. Hay otros candidatos que son trabajadores, que uno los escucha, te dicen, vivo con esto, todo bien, pero nadie vive con 200.000 pesos feliz en Argentina. Pienso, cuánta lucha hay por el poder, ¿no? ¿Qué es lo que convoca? Y te iba a preguntar a vos justamente, ¿qué es lo que te convoca a ese lugar? ¿Con qué Argentina soñás vos? Bueno, yo sueño con una Argentina anticapitalista, digamos. Salir de... No es ningún tibio, ¿viste? Te tira los graphs todo el tiempo. Bueno, es que creo que hay que decir las cosas claras. A mí lo que me parece es que hay que romper la lógica del capitalismo, que hoy está instalada a un nivel altísimo, y que es esa lógica de la ganancia. Lo único que importa es la ganancia y todo lo demás se lo lleva puesto a eso. Desde ese punto de vista es donde podés empezar a pensar todas las propuestas para mejorar la sociedad. Pero tenés que cambiar esa lógica en primer lugar. Tenemos que romper con esa idea de que no se pueden tocar las ganancias de los empresarios, que no se puede enfrentar a los poderosos y demás. Que es también lo que nos lleva a la situación en la que estamos hoy. Tanto a nivel de la ciudad y de la Argentina como del planeta. Te diría que es otro tema también importantísimo, pero es parte de la lógica que tenemos de por qué hoy, que es 2 de agosto, hace como 20 y pico de grados. Bueno, o sea, todo eso tiene que ver también con que en el mundo no hay manera de que haya ninguna medida para atacar el cambio climático, porque lo que traba eso todo el tiempo es la lógica capitalista de la ganancia. Y cuando se juntó el G20 no se tocó el tema tampoco. No, y si lo tocan no les cree nadie ya. Dicen, vamos a reducir la emisión de qué, o sea... no tienen que gobernar más esos sectores para que pueda haber medidas reales. Lo que tienen que aparecer son todos esos sectores de jóvenes que en el mundo critican el capitalismo que destruye el medio ambiente. Y es un poco... ¿Por qué jóvenes, Federico? Porque ustedes siempre apuestan a esta juventud. Creo que el fenómeno este en particular... Hay muchos sectores, pero digo, el fenómeno en particular de la ecología, digamos, y el cuidado del medio ambiente... Todo ese fenómeno está muy protagonizado por una juventud que ve claramente cómo le roban el futuro. Entonces, aparece esta idea de que necesitamos, un empresario necesita sus ganancias y demás, no se puede reducir la emisión de gases y demás, entonces te dicen, bueno, el mundo capaz se acaba de acá a 20 años. Bueno, me parece que a los jóvenes les afecta mucho también, nos afecta mucho pensar más a largo plazo que nos van a destruir el futuro. Desde ese punto de vista me parece que hay un culpable claro que es el capitalismo en eso, y eso hay que decirlo, esa lógica, y esa lógica capitalista está encarnada por empresas y gobiernos. Entonces desde ese punto de vista decir, por ejemplo, todos los que hablan tan sueltamente de que en Argentina vamos a explotar el litio, bueno, ¿cómo? ¿De qué manera? Porque no alcanza solamente con que me digas sustentable. Sí, porque hay muchos que están haciendo hincapié en eso, ¿no?
Sí, y puede ser que haya recursos que hay que explotar en los países. Lo he escuchado a Larreta, a Milei, he escuchado hablar sobre el tema también. Claro, y hay un montón de recursos que tiene nuestro país. Que por un lado hay todo un tema que es el saqueo, y por el otro lado el tema ecológico, y están de la mano uno y el otro. El tema del saqueo es que vienen empresas, se llevan todas las ganancias y no es nada. Porque en Argentina ni siquiera está nacionalizado el litio, ni ninguno de los minerales importantes. Y después está el tema ecológico, que es que realmente tendría que haber... tendríamos que desarrollar los métodos para poder hacer explotaciones que nos permitan no destruir todo. Y lo que yo advierto muy claramente es que decir sustentable no significa que eso esté superado. Porque lo dejás a Cabandier como ministro de Ambiente y te dice megaminería a cielo abierto sustentable. Le pone ese título y es igual que la otra megaminería, digamos. Explotación del petróleo en el mar argentino y exploración con bombas de sonido que destruyen la fauna y rompen todo el medio ambiente, sustentable. Todos los estudios que se presentan en general de esas cosas los hacen las mismas empresas que van a explotar. Es como que, ¿entendés? El fiscal es la parte interesada. Es un desastre todo. Entonces hay que cambiar toda esa... Hay que hacer legislaciones reales que protejan el medio ambiente. Bien, Fede, bueno, muchísimas gracias por venir. ¿Algo que te quede por agregar? No, simplemente decir que el 13 de agosto somos la lista 13 a nivel nacional y en la ciudad somos la lista 350 a la izquierda en la ciudad. Y desde ese punto de vista, por un salario de 500.000 pesos y para renovar a la izquierda, que nos acompañen, porque necesitamos 500.000 de votos para poder estar en octubre. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a los chicos que están haciendo un trabajo impecable también. De verdad, sí. La última vez que hablamos fue por Zoom, te vi a vos solo, pero ahora veo acá los chicos que están muy activos. Están muy bien, los felicito. Muchísimas gracias, Fede. No, gracias a ustedes.